¿Podría usted contestarnos cuántos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista lleva la UDEF? O díganos, ¿es cierto que la jueza de Badajoz solicitó la ayuda de la Policía Nacional para actuar en funciones de policía judicial para investigar al Hermanísimo y desde la Jefatura de Extremadura se le dijo que no tenían efectivos? A España se viene con orden, señorías, señor ministro, a respetar la ley, con intención de colaborar, de integrarse y de trabajar, no a imponer ninguna religión ni a delinquir. Cada día hay cientos de familias y de personas en España que se despiertan con la incertidumbre de no saber si van a recuperar sus viviendas ilegalmente ocupadas. Ustedes siguen el discurso de Vox, alentando el miedo. Le hemos dicho a usted muchas veces que es usted un ministro agotado. Le hemos dicho muchas veces que es usted un ministro cuyo tiempo se ha agotado. Le hemos dicho muchas veces que es usted un ministro de brazos caídos y, evidentemente, un ministro reprobado. Lo que nunca le hemos preguntado es por los apoyos que logran que usted permanezca en el cargo que ocupa. Y se lo preguntamos porque, fíjese, sabemos que a las víctimas del terrorismo no les gusta lo que está usted haciendo porque su ministerio se ha dedicado a gestionar beneficios penitenciarios para los miembros de la banda terrorista ETA. Sabemos que los agentes que combaten el narcotráfico no están contentos con su labor, y si no, vaya y pregunte en el campo de Gibraltar. Sabemos que tampoco tiene usted de lado a los funcionarios de prisiones que han sufrido 19 agresiones solo en el mes de septiembre. No tiene contenta a la Guardia Civil, que la semana pasada pidió su dimisión. Los ciberdelitos y las agresiones sexuales están disparadas. Y lo más grave es que usted se ha dedicado a desmantelar la UDEF. ¿Podría usted contestarnos cuántos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista lleva la UDEF? O díganos, ¿es cierto que la jueza de Badajoz solicitó la ayuda de la Policía Nacional para actuar en funciones de policía judicial para investigar al Hermanísimo y desde la Jefatura de Extremadura se le dijo que no tenían efectivos? ¿Es verdad o no es verdad, señor Marlaska? No sé de dónde viene antes de llegar a estas sesiones del Senado, pero le diré quién me respalda. Pues yo supongo que las víctimas del terrorismo me respaldan primero por mi historia pasada, por la presente y también por la futura como ministro del Interior. Me dice usted que hemos desmantelado unidades, ni la UDEF, ni la UDICO, ni ninguna otra, con 18.000 agentes más. Señor Marlaska, me pregunta usted a mí de dónde vengo, quizá debía preguntarle a la señora Díaz de dónde viene ella. Señor Marlaska, es evidente que a usted quien le sostiene es el presidente del Gobierno, pero yo le voy a explicar por qué. Porque usted evita que la Policía Nacional investigue a su hermano. Porque usted evita que la UDEF investigue el dinero negro proveniente de la prostitución y de las saunas de la familia de Begoña Gómez. Porque usted intenta evitar que la Guardia Civil investigue los millones de euros que presuntamente Aldama, Venezuela o Zapatero podrían haber dado al Partido Socialista. Porque usted se esconde cuando se trata de investigar la financiación irregular del Partido Socialista. Porque usted disimula cuando se habla del dinero en efectivo, es decir, en B, que circulaba por Ferraz. Mira hacia otro lado cuando se habla usted de chistorras, de lechugas, de soles, enriqueciendo a las socialistas de entidad. Por cierto, ¿es usted un socialista de entidad? ¿Recibió usted dinero en sobres con el logo del Partido Socialista? Usted compró las mascarillas de la trama con la que se forraron Aldama, Ábalos y Koldo. Usted apartó contra derecho a los mandos de la Guardia Civil como Diego Pérez de los Cobos, que eran incómodos para el señor Sánchez, y ahora intenta y está detrás de la felonía que representa utilizar la política de ascensos en la Guardia Civil para apartar a la gente de la UPO. Mire, a usted que le gusta la policía patriótica, esta es la realidad de la policía patriótica del Partido Socialista que usted defiende y esta es la que usted oculta. Señor Marlaska. Señor ministro, es un hecho cierto que en los últimos 5 años han llegado a España más de 3 millones de personas. Si me dejan su señoría del Grupo Socialista, podré formular la pregunta. Y durante el mandato del señor Sánchez, durante el gobierno de corrupción, según la vicepresidenta del Gobierno, que hoy no tenía su mejor tarde, la criminalidad ha aumentado sustancialmente y muy especialmente los delitos contra la libertad sexual y las violaciones especialmente. Y sobre todo, muchas de estas personas pesan órdenes de expulsión que no se cumplen. ¿Por qué, señor ministro? ¿Por qué no se están ejecutando las órdenes de expulsión de los inmigrantes? Empieza con las mentiras, con los bulos tradicionales y con la voluntad de criminalizar a un colectivo. Pero trataré de ser didáctico con usted. Cualquier procedimiento de expulsión está regido en todo momento por el estricto cumplimiento de la legalidad. Por tanto, señorías, se siguen todos los procedimientos en vigor. Se cumplen todos los requisitos para llevar a cabo una expulsión con total eficacia cuando procede por parte de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pero hablan ustedes con demasiada ligereza sobre expulsiones de inmigrantes, señor Gordillo. Y yo no creo que sea por desconocimiento, sino por desprecio de la ley. Y la realidad es que existen múltiples condicionantes que afectan al número de expulsiones que se pueden ejecutar y que son ajenos a la voluntad de cualquier gobierno, de este y de cualquier otro. Por ejemplo, que la persona expedientada tenga documento de viaje o pasaporte, o sea documentado por alguna autoridad extranjera. En segundo lugar, que se haya resuelto las solicitudes de protección internacional y la resolución sea firme. En tercer lugar, que se dé el caso de que el país de origen no acepte repatriaciones. Esa es la respuesta seria que debe dar un gobierno. Usted puede aquí esgrimir todas las excusas que quiera, pero su inacción culpable tiene consecuencias directas sobre la vida de la gente y sobre la convivencia en cientos de ciudades, no solo en materia de seguridad, sino también en el acceso a los servicios públicos, colapsados en muchos casos, y afecta a la prosperidad de los españoles. El Gobierno de corrupción ni construye más viviendas, ni más hospitales, ni refuerza los servicios públicos, ni usted incrementa el número de policías en las calles. Y una parte muy importante de las ayudas sociales, señor ministro, se dedica a extranjeros, mientras muchos españoles siguen sin llegar a fin de mes. A España se viene con orden, señorías, señor ministro, a respetar la ley, con intención de colaborar, de integrarse y de trabajar, no a imponer ninguna religión ni a delinquir, como lamentablemente ocurre ya en demasiados casos. Y hay que tomar medidas, señor ministro, hay que tomar medidas, y las medidas que hay que tomar son la repatriación inmediata de todos aquellos inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal en territorio nacional, la deportación de cuantos residan legalmente en España, pero que hayan cometido delitos o que traten de imponer su religión, y revocar la nacionalidad española y ser expulsados del territorio nacional cuando hayan cometido delitos graves o hayan tratado de imponer el islamismo, que es una religión incompatible con la libertad y muy peculiar y muy especialmente con la libertad de las mujeres que ustedes dicen defender, y luego se llaman feministas. Es necesario, y sigan ustedes con su negacionismo de la evidencia y tachándonos de xenófobos, sigan demonizándonos y sigan indultando a quienes nos atacan, digan lo que digan y nos acusen de lo que nos acusen. Llevamos más de 10 años advirtiendo de todo esto y el tiempo, señorías, señor ministro, nos dará la razón. Muchas gracias. Gordillo, nosotros no les calificamos, se califican ustedes mismos, y escuchándole hoy pues me ratifico en ese sentido. Ustedes mismos se llaman xenófobos y racistas. Su partido y su gobierno están mucho más preocupados de la propiedad de las bolsas que llegan con lechugas y con chistorras a Ferraz que preocuparse de lo que ocurre con los propietarios y sus viviendas. Este derecho constitucional exigiría una tutela legal efectiva y concreta, ya que cada día hay cientos de familias y de personas en España que se despiertan con la incertidumbre de no saber si van a recuperar sus viviendas ilegalmente ocupadas. Y permítame, señor ministro, que diga que la solución es muy simple. Consiste en elegir entre proteger al ocupa, dotándole de herramientas para que se perpetúe en esa ocupación, o en proteger al propietario, facilitando la propia y la pronta recuperación de su vivienda mediante leyes que lo protejan. Su gobierno hasta ahora, está claro, ha optado por proteger a los ocupas, y por eso la ocupación ilegal se ha convertido en un grave problema de seguridad ciudadana y de convivencia vecinal, además de crear una falta de confianza en el Estado de Derecho. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Uno de los recintos más sagrados para cualquier ciudadano es su vivienda, tanto si es la habitual como si es a la que acude en fines de semana o cuando acude en sus periodos vacacionales. Y cuando alguien lo ocupa ilegalmente, lo único que quiere ese propietario es recuperarla con inmediatez. Quiere una pronta intervención judicial y policial que esté suficientemente amparada por la ley. Los casos de delito de allanamiento y usurpación en un juicio penal pueden demorar la solución meses y años, o la exigencia de una denuncia unida al concepto de ocupación flagrante en 48 horas, en numerosos casos deja fuera de aplicación la mayoría de los casos. Mire, señor ministro, la falta de respuesta inmediata de una ley a este grave problema está teniendo consecuencias indeseables. Existencia de mafias que se sienten protegidas en su actividad de ocupación ilegal. Desincentiva el interés de los ciudadanos por invertir en vivienda. Y aún peor, aumenta el miedo de los propietarios actuales a alquilar, aumentando el precio de los arrendamientos. Señor ministro, el 57% de las víctimas ya ni denuncia y buscan fórmulas extrajudiciales porque no confían en el sistema, no confían en su sistema.
Sus datos y los datos recientes de la plataforma de afectados por ocupación dicen lo que yo le estoy explicando. Rectifiquen. Mi grupo presentó una proposición de ley orgánica que duerme el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados. Apliquen esas propuestas o aprueben esa ley. Hagan algo. Señor Martínez, referirle que, vuelvo a decir, como decía con la migración, ustedes siguen el discurso de Vox, alentando el miedo, propiciando con mentiras un paisaje desolador que no existe. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.